Hola, buenas. Soy Juan José Rojo Martín y en este vídeo vamos a hablaros de la alteración de la termorregulación y sobre todo de la hipotermia en quirófano. Para ello vamos a introduciros a partir de este índice en el que veis en la diapositiva. En primer lugar, en la anestesia general hay tendencia a la hipotermia moderada, entre 34 y 36 grados centígrados. Hay riesgo de que esta hipotermia pueda ser inadvertida si no se monitoriza o se previene correctamente. Ancianos y niños son los pacientes más vulnerables por tener mecanismos termorreguladores más deficientes. Hay que procurar mantener una temperatura central mayor de 36 grados durante las intervenciones quirúrgicas. El cerebro emplea una retroalimentación negativa y positiva para reducir al mínimo todas las variaciones de temperatura que se puedan dar. El cerebro recibe información por vías nerviosas aferentes que provienen de receptores térmicos que están situados tanto en las vísceras como en la dermis de toda nuestra superficie corporal. El centro termorregulador por excelencia de nuestro sistema nervioso central es el hipotálamo, en el cual se van a procesar todos los diferentes tipos de respuestas eferentes que van a viajar tanto por el sistema nervioso simpático como parasimpático hasta los órganos y/o a los músculos efectores, los cuales van a ejecutar 4 respuestas esencialmente: sudoración, vasodilatación, vasoconstricción y escalofríos. Las vías aferentes, como las eferentes, van a poder ser bloqueadas por los anestésicos. Estos los podemos utilizar tanto en anestesia general como en técnicas de anestesia locorregional, produciendo alteraciones en el sistema nervioso central en cuanto a este procesamiento de la termorregulación. Ahora vamos a comenzar a hablar de los mecanismos de transferencia de calor. En primer lugar, hablaremos de la radiación. Como todo cuerpo con temperatura mayor de 0 Kelvin, los seres vivos también irradian calor al ambiente por medio de ondas electromagnéticas. Es el proceso en que más calor se pierde, hasta un 68%. En segundo lugar, hablaremos de la convección. Este proceso ocurre en todo fluido y hace que el aire caliente ascienda y sea reemplazado por un aire más frío. Así podemos llegar a perder hasta un 12% del calor. La ropa disminuye esta pérdida. En tercer lugar, hablaremos de la conducción. La conducción es la transferencia de calor por contacto con el aire, ropa, agua u otros objetos. Ahora hablaremos de la evaporación. Para pasar de fase líquida a gaseosa, el agua necesita energía. Cuando esto se produce en la superficie del cuerpo, se pierde energía en forma de calor. La evaporación se produce por dos mecanismos, tanto transpiración perceptible o sudoración y por evaporación insensible o perspiración. En cierta medida, la evaporación insensible se produce continuamente en las superficies cutánea y respiratoria. La pérdida de calor respiratoria se produce a través de convección y evaporación. La pérdida de calor convectiva se origina cuando el aire frío inhalado se calienta a temperatura corporal en los pulmones, en nuestro tracto respiratorio superior, y posteriormente es exhalado al ambiente. El componente evaporativo se origina cuando el aire inhalado calentado y saturado con agua es liberado al ambiente durante la expiración. Por lo tanto, la pérdida de calor respiratoria depende de las propiedades físicas del aire inspirado, como son la temperatura, la presión de vapor y la frecuencia respiratoria del individuo. Mediante la evaporación del sudor podemos llegar a perder en torno a un 27% del calor corporal, debido a que el agua tiene un elevado calor específico y para evaporarse necesita absorber calor y lo toma del cuerpo. Entre las circunstancias favorecedoras a esa pérdida de calor se van a encontrar tanto la exposición ambiente de zonas del cuerpo sin cubrir, la apertura quirúrgica de cavidades corporales, la infusión de líquidos intravenosos a temperatura ambiente. Debido a esto, van a surgir numerosos problemas relacionados, por ejemplo, arritmias e isquemia miocárdica, retraso en la cicatrización, mayor incidencia en las infecciones de heridas operatorias, sensación subjetiva del enfermo al despertar. En cuanto a las alteraciones producidas por los anestésicos, tanto anestésicos locales como anestésicos generales van a alterar estos mecanismos de termorregulación. En primer lugar, hablaremos un poco de anestésicos generales. Estos van a producir una vasodilatación tanto periférica durante la inducción. Tanto anestésicos volátiles como anestésicos intravenosos van a hacer esta vasodilatación.
Por lo tanto, se reproduce una redistribución térmica periférica, disminuyendo las vasoconstricciones y los escalofríos, que eran dos respuestas anteriormente dichas, y disminuyendo la producción calórica del metabolismo. En cuanto a la anestesia neuroaxial, se produce un bloqueo simpático de la zona corporal anestesiada. Esto produce un bloqueo de señales térmicas que van a llegar al cerebro y por lo tanto se va a producir también una vasodilatación. Disminuyen las respuestas de vasoconstricción y escalofrío en zonas anestesiadas. Los pacientes no suelen percibir esta sensación de hipotermia y entonces suele acompañarse también estas técnicas anestésicas neuroaxiales, solemos acompañarlas de fármacos sedantes y analgésicos. Vamos a hablar ahora de la prevención en quirófano. Como prevención se llevan a cabo medidas como en buen primer lugar una buena monitorización, con la ayuda de termómetros, tanto periféricos que se colocan sobre la piel del paciente, como centrales que pueden colocarse por sondas esofágicas o sondas rectales. También se llevan a cabo otra serie de medidas, tales como cubrir al paciente con sábanas, con mantas, el calentamiento activo con mantas de aire caliente, calentar los líquidos intravenosos que se vayan a infusionar antes de su administración, calentar los gases inspirados y emplear un flujo de gas fresco bajo o mínimo.